Hola a todos, espero que estén muy bien. Y hoy día voy a estar comentando el libro El lobo estepario de Hermann Hesse, uno de sus libros más famosos junto con Demian y Siddhartha. Él era alemán, nace en 1877 y muere en Suiza en 1962, por lo tanto tuvo una vida bastante larga y fue uno de los ganadores del Premio Nobel de Literatura también. Aquí van a ir apareciendo algunas fotos de él que encontré de casualidad, ya que me pasó algo curioso cuando estaba preparando esta reseña porque había estado ordenando unas cosas mías, unos papeles que tenía guardados hace muchísimos años y aparecieron estas fotos que ya me había olvidado que tenía y aparecieron justo ahora que iba a hacer el video, así que me llamó la atención porque fue de esas cosas extrañas y curiosas, sincronicidades extrañas que pasan a veces y que me gusta tanto que ocurran. Así que eso lo quería comentar y mostrárselas también a ustedes. Y bueno, después de ese paréntesis, comentarles que Hermann Hesse era pintor. De hecho, voy a ir mostrándoles algunas de sus acuarelas porque me parecen bastante bonitas y agradables de ver. Y antes de hablar del libro, creo que es importante dar a conocer un poco más sobre su vida personal, ya que así vamos a poder darle una visión más profunda a Lobo Estepario, porque este libro en particular me parece uno de sus libros más autobiográficos. Y bueno, la novela Lobo Estepario fue publicada en 1927, en un periodo entre guerras, en donde la sociedad alemana aún se veía demoralizada después de haber perdido la Primera Guerra Mundial, aún estaban desconsolados por todas las consecuencias que esto les había traído a su país y empiezan a hacer en ellos la idea de participar en un posible nuevo conflicto y así poder sacarse todas esas frustraciones que traían encima por todo lo que había pasado. Y Hermann Hesse, quien en un principio apoyó a Alemania en la Primera Guerra y de hecho él se presentó para servir como soldado, pero lo rechazaron por un problema a la vista que tenía. Después, con el tiempo, cambió totalmente su modo de pensar y se convirtió en un férreo opositor a que su país volviese a participar en un nuevo conflicto, con lo cual esto le significó recibir distintos tipos de ataques, burlas, críticas de los círculos intelectuales de su país y también de sus propios compatriotas en general. Y además era depresivo, toda su vida prácticamente sufrió de depresión y de hecho su novela Demian está fuertemente conectada a los lazos que lo unían con el psicoanálisis de Jung, de Carl Jung, porque tuvo que tratarse después de un intento de suicidio que tuvo y también pasó una temporada en el psiquiátrico. Además, hay que considerar que era un hombre que veía con desconfianza su propia época, la época del hombre moderno, en donde el progreso industrial, tecnológico venía avanzando de una manera rapidísima, incontrolable. Todo esto lo veía no con muy buenos ojos, sino con todo lo contrario, lo veía con desesperanza, con inquietud, con desconfianza. Así que creo que con todos estos antecedentes sobre él, sobre la vida de Hermann Hesse, nos va a poder ser más fácil entender el trasfondo del lobo estepario, ya que siento que el mundo psíquico del protagonista está fuertemente ligado al mundo psíquico del autor. La novela se divide en cuatro partes principales. Primero está la introducción, en donde nos va a hablar el sobrino de la mujer que le arrendó una pieza al lobo estepario, que en realidad era un hombre de mediana edad. Y este joven, el sobrino de ella, dice que lo conoció por casualidad, que tenía cerca de 50 años, que vestía bien, pero que había algo extraño en su manera de ser, de mirar, de caminar, de comportarse. Algo había distinto en él y esto el joven lo pudo percibir, se dio cuenta de eso. Y en esta parte el joven explica que, bueno, lo conoció muy poco, de una manera más superficial, pero que encontró un manuscrito que era del lobo estepario cuando se le perdió el rastro, lo encontró y este manuscrito es el que vamos a leer durante todo el resto de la novela. Esa es la primera parte. Después en la segunda parte, que se llama Anotaciones de Harry Haller, solo para locos, así se llama. Aquí comienza definitivamente a hablarnos la voz del lobo estepario,
cuyo nombre de humano, por así decir, es Harry Haller. Y aquí hay una especie de monólogo, algo así como un diario de vida de este hombre. Y en esta parte nos vamos a sumergir en todo su mundo físico, psíquico, espiritual, en su pasado, en su presente y en su posible futuro. Y bueno, la historia, que se sitúa en un lugar indefinido de Alemania, en un periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Como les contaba, este hombre llega a vivir a una casa, arrienda una habitación y comienza en este manuscrito toda una especie de confesión de su vida, de expiación espiritual. Nos revela su tortura espiritual que tiene dentro de sí, su descontento con la vida, consigo mismo. Se encuentra en una especie de apatía hacia todo. Es un ser que vive desencajado de su entorno. Por un lado es un burgués, pero siente desprecio hacia la burguesía, hacia su época. Y es un hombre que es profundamente solitario, amante de la música, de la poesía, y con un tremendo vacío interior. Y este hombre, que está enfermo del alma, un día sale a vagar en la ciudad hasta que se encuentra con un letrero que está sobre una puerta que dice: Teatro mágico, entrada no para cualquiera, solo para locos. Y él intenta abrir la puerta, pero no puede abrirla, y se da cuenta que pasa un vendedor ambulante al lado de él, y Harry le va a hablar, y este vendedor lo que hace es pasarle un pequeño librito y se va. Y Harry se lleva el libro a su habitación, y una vez que está solo, tranquilo, se pone a leer este libro y se da cuenta con sorpresa de que el libro está escrito sobre Harry Haller, es decir, sobre él mismo. Y esta parte es la tercera parte, que se llama Tractat del Lobo Estepario, y es algo así como un manifiesto en donde se explica todo lo que le pasa a él, su conflicto interno, la coexistencia de dos entidades opuestas, ya que viviendo dentro de sí, ya que por un lado está Harry, que ama lo noble, lo puro, lo bello, que tiene deseos de elevación espiritual, desea ser amable con los demás, pero por otro lado está el lobo, que representa todo lo bajo y grosero que hay en él, sus emociones, deseos más oscuros y ocultos. Entonces estos dos seres que viven en un eterno conflicto y son enemigos entre sí, llevan a vivir a Harry en una especie de inquietud constante. Y Harry se siente cómodo con su vida burguesa, lo que vendría a ser algo así como la clase media, ya que por un lado aprecia la limpieza, el orden, vivir en un lugar civilizado, con una vida respetable, tranquila, pero su parte lobuna rechaza todas estas cosas y esta manera de vivir porque no le gusta, y desea otro tipo de emociones más intensas, experimentar otros placeres. Él quisiera destruir lo establecido y liberar su alma y su condición animal. Y Hermann Hesse hace una crítica a través de Harry Haller de la sociedad burguesa en la que vive, ya que se pone a analizar el hecho de que, según su visión de las cosas, la sociedad burguesa es una sociedad tibia, acomodada, débil, conformista. Así la cataloga, ya que al estar en medio, es decir, al estar entre dos clases sociales opuestas y que están en distintos extremos, la sociedad burguesa está como estancada, no va a ninguna parte, no es su deseo ni elevarse a una condición mejor o más espiritual, más pura, ni tampoco descender a otro tipo de condición más baja, ni criminal, abyecta, oscura, nada de eso, sino que está ahí, estancada en una especie de apatía y aburrimiento insoportable para Harry. Y Harry también se resiste a vivir en aras del progreso, ya que para él lo peor que le puede pasar al hombre es vivir el choque que hay entre dos épocas que están cambiando, en esa especie de vivir entre dos sociedades que se están acomodando. Todo eso le resulta insoportable, y también se convierte en un hombre en una persona sin patria, sin familia, sin religión, porque ve con horror cómo ahí existe la posibilidad de una guerra que se ve venir, que es inevitable, y en cómo
Se les enseña a las generaciones más jóvenes a sentir odio, a vivir con resentimientos, con deseos de venganza. Y todas estas cosas lo convierten en un hombre huraño, enfermo, deprimido. Y en este mismo tratado se le explica a Harry, en ese librito se le explica a Harry que él ha tomado la decisión de suicidarse a los 50 años. Con lo cual él se sorprende porque aún queda falta tiempo para que eso ocurra. Y por un lado siente alivio porque, claro, ahí se van a terminar todas sus torturas y sus dolores físicos y espirituales. Pero por otro lado se ve atormentado, ya que eso significa seguir viviendo más días en ese estado en el que vive de un eterno sinsentido, y en realidad sobreviviendo, porque cada día que pasa le cuesta más a él. Todo eso le cuesta muchísimo. Y está en eso cuando un día sale a vagar por la ciudad otra vez de noche y de casualidad conoce a una joven, a una chica que se llama Armanda o Hermione según la traducción del libro. En mi caso se llama Armanda. Y ella hace un pacto con él en donde le va a enseñar a vivir otro tipo de vida, un mundo que tanto ha rechazado él, ya que lo va a llevar a fiestas, le va a enseñar, por así decir, un lado más alegre del mundo, porque le va a enseñar a bailar y lo va a sumergir de a poco en un mundo más intenso, pero pesadillesco también, que nada tiene que ver con la vida antigua de Harry Haller ni de lo que es Harry Haller. Así que aquí digamos que Harry se deshace de todas sus vestiduras mentales para entrar en un mundo totalmente opuesto a él y desconocido, ya que va a conocer a otras personas y va a asistir a una especie de recinto tipo cabaret con música moderna que él detesta, por cierto, pero va igual porque sabe que hizo un pacto y que está en un proceso de hacer todo un cambio de su vida. Y es a través de este descenso a su oscuridad en donde él va a lograr atisbar a otro ser dentro de sí mismo o conocer su alma rota, se pone frente a frente con su alma rota, ya que lo que siento de él es que lo que más quiere es acceder a un lugar, un estado de felicidad, de plenitud, de ataraxia en el no tiempo, que tanto desea y tanto extraña y añora, y que creo yo que es lo que desean todos los que se sienten los esteparios en este mundo también. Así que es una novela bastante existencialista, como suele ser el estilo Hermann Hesse, con muchas dosis de surrealismo, de simbolismo y de filosofía. También tiene mucho de eso. Y nos vamos a encontrar con algunos personajes incidentales también, famosos de la historia, como Goethe, como Mozart. Pero sí hay que tener en cuenta que la novela es básicamente un viaje por el mundo interior de Harry Haller. Es decir, no hay un desarrollo muy extenso, por ejemplo, de la vida de los demás personajes o de, no sé, cosas que estén ocurriendo en la ciudad u otros lugares, porque en este caso el centro de todo el libro es Harry Haller, del lobo estepario. Todo gira en torno a él, a sus ideas y su visión del mundo. Se me había olvidado mencionar que la esposa de Harry Haller lo había abandonado porque sufría de esquizofrenia, lo que también terminó pasando en la vida del propio Hermann Hesse. Su esposa también lo abandonó por un problema de salud mental, con lo cual con todas estas cosas nos podemos dar cuenta de que todo este viaje al mundo psíquico, psicológico del protagonista es también un viaje al mundo psíquico y al mundo interno, personal del propio Hermann Hesse, a su mundo inconsciente, onírico, a su sombra, como diría Jung, que es toda esa parte que ocultamos de los demás. Y, y cuando leí el libro sentí que el propio Hermann Hesse también era como una especie de pieza de rompecabezas que está en un rompecabezas equivocado, que es el mundo al cual no puede adaptarse. Y es un libro oscuro, profundo,
que yo creo que le puede gustar a personas que le guste o que amen la filosofía, psicología, ya que se le puede hacer un gran análisis desde el punto de vista ontológico, interpretaciones de todo tipo. Y, y sí sé que también le puede servir a personas que estén pasando por alguna crisis vital, ya que es de esos libros que dejan huella, que nos hacen cambiar nuestra manera de percibir el mundo, no, lo podemos ver desde otra perspectiva y así poder cambiar nuestra vida. Y de hecho sé que es el favorito de mucha gente. Siempre lo veo en esos top de típico top de favorito, top de libros que hay que leer alguna vez en la vida. Así que es muy querido por muchas personas. Y bueno, antes de seguir con las ilustraciones, me gustaría leerles una parte del libro que me gustó mucho. Y es cortito. Y dice, por lo general, los animales son tristes, continuó. Y cuando un hombre está muy triste, no porque tenga dolor de muelas o haya perdido dinero, sino porque alguna vez por un momento se da cuenta de cómo es todo, cómo es la vida entera y está justamente triste, entonces se parece siempre un poco a un animal. Entonces tiene un aspecto de tristeza, pero es más justo y más hermoso que nunca. Así es, y ese aspecto tenías, lobo estepario, cuando te vi por primera vez. Me gustó mucho, fue como, cuando lo leí fue como una caricia literaria. Así que lo quería compartir con ustedes y ya para ir finalizando el video, mostrarles las ilustraciones que, o sea, hablarles de ellas. Esta la hice así porque hay una parte del libro en donde hay todo un problema con un retrato. Si leen el libro y se van a dar cuenta de qué se trata. Esta de acá la quise hacer así porque no sé por qué cada vez que Harry Haller salía a caminar en la noche por su ciudad solo me da la impresión de que hacía mucho frío. Por eso ocupé colores fríos para esta. Y ya la otra ilustración, de esa voy a hacer un video aparte del proceso de creación, ya para que estén atentos. Así que eso sería todo en cuanto al lobo estepario. Muchas gracias por ver como siempre. Espero que les haya gustado el video y los quiero mucho, que estén súper bien. Chao, chao.